Bienvenidos a Identidad Neurodivergente, un espacio hecho por y para la comunidad neurodivergente. Hoy me acompaña Sara Angélica Álvarez, creadora del contenido y activista autista, quien ha transformado su historia de rechazo y dolor en un proyecto de conciencia y de comunidad. Sara, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, Sabi, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y me gustaría que nos empezaras a platicar desde tu infancia. Me gustaría conocer un poquito cómo fue que crecer dentro de un ambiente donde hubo mucho rechazo y mucho bullying. No sé si te acuerdas Sí, de esa etapa. claro que me acuerdo. este, bueno, ¿cómo empezar? Para empezar, mis papás, por temas internos de ellos, de su relación, de su matrimonio, pues vivían en casas separadas. Entonces, al menos los primeros 4 años de mi vida, pues yo veía a mi papá en fechas, digamos que festivas, ¿no? Navidad, vacaciones, cosas así. Pero después yo tenía que ir pues al pueblo donde él nació, donde está la mayoría de su familia, ¿no? Y desde muy chica, sobre todo cuando mi mamá tuvo que ir por trabajo, ella estuvo en el Mundial del 95 en Francia, yo me quedé en esa temporada ahí con mi papá, mi hermano y yo, entonces ahí fue cuando me estuve más consciente del rechazo pues del que era parte, ¿no? Por algunos miembros de su lado. Eh, lo principal es que siempre hubo como comentarios acerca de mi persona, ¿no? De mi imagen, o sea, de que pues el cabello negro y los ojos negros eran de las brujas o eran, o que yo era hija de Satanás, ¿no? Cosas así que me dolían profundamente, además de que de repente venían como de la mano de jalones de pelo, o cuando jugábamos con los primos, siempre fui como la que incomodaba, la que excluían, como la que apestaba, ¿no? Y mis sensibilidades sensoriales siempre se notaron, sobre todo cuando se trata del ruido, texturas, pero sobre todo para comer. Yo tengo muchos temas para comer y luces, ¿no? Y entonces se pasaban como de que me tenían muy consentida en mi casa o que era muy mal educada. Entonces había que darme más de lo que no quería comer como para enseñarme y educarme, o simplemente era como de que déjenla, pero con un tono pues que me hacía sentir que había algo malo y que no sabía qué era, ¿no? Desde muy niña yo tenía esta literalidad en la que si jugabas y te ponías a correr y eso, tenías que ir a pedir agua, ¿no? Entonces pedías agua y era, ¿por qué? Pues porque tengo sed. ¿Por qué? Porque corrí en el pasto, ¿no? ¿Por qué? Y entonces era así y yo muriéndome de sed, ¿no? Hasta que era de que es que eres muy mal educada, se dice por favor. Entonces yo no sabía que al final esos ejemplos se referían a mi literalidad, por ejemplo, ¿no? Conforme fui creciendo, pues la situación ya en su momento no se tornó como tal física, sino más emocional. O sea, siempre atacando a la parte física, siempre atacando a la parte de que como que te hacían este tipo de comentarios, se burlaban de ti, te hacían sentir mal, te excluían, pero si tú respondías, entonces tú eres la agresora, tú estás loca, tú estás exagerando, tú estás traumada, eres tonta porque estás diciendo esto y una persona inteligente va al psicólogo, ¿no? Y este tipo de comentarios los he tenido a mis 31 años, a mis 15 y a mis 4 años, ¿no? Entonces fueron muchos años en los que tuve que aprender a aguantar cierto tipo de acciones justificadas en que venían de la familia, ¿no? De ciertos miembros. En la adolescencia, pues este tipo de agresión, te digo que se tornó más como a rumores de índole íntima, por así decirlo, ¿no? O sea, de que, ay, está coqueteando con tal primo, o ay, le dio el beso a tal muchacho, ¿no? Y pues para mi papá, ¿no? Que pues creo que la mayoría de nuestra generación, que es gente que pues los educan de cierta forma y también no es como que le guste saber a tu papá que su hija de 13 años se besó con alguien, sea cierto o no sea cierto, ¿no? Pero eso mermaba mi relación con él. Él muchas veces no accionaba para ningún lado, o sea, en el sentido de que no se metía a parar el rumor que se pasaba por todos los familiares al grado de que me rechazaban o me hacían sentir incómoda, de esas que entras a la habitación y no sabes qué está pasando, pero sabes que está pasando algo y sabes que es de ti. Siempre fue esa sensación. Entonces, él no intervenía, pero tampoco paraba el rumor. Entonces, esto siguió y siguió y siguió. Y este tipo de cosas siguieron tanto para mí como para mi mamá. Entonces, ambas éramos víctimas de este tipo de comentarios y demás, por al menos por ese lado de ese lado de la familia. Y después, por el lado de la familia de mi mamá,
pues tuve un tema también porque había mucha inclinación hacia la religión cristiana. Entonces, por un lado era rechazada por mi forma de ser, por mis sensibilidades, porque les parecía pues chiqueada, rara, sangrona, y entonces yo tenía que ser como castigada de cierta forma, ¿no? Por mi forma de ser, por mi existir, básicamente, al grado que también se me llegó a decir por muchos años de que yo tenía hasta una media hermana, ¿no? Y digo, yo hasta la fecha no la he conocido, si anda por ahí, pues me la saludan, pero yo nunca, o sea, y decirle eso a alguien desde que eres niño te va generando pues un trauma, ¿no? Y como lo dijo en su momento ciertas personas de mi familia, o sea, ¿estás traumada? Pues sí, creo que todos lo estamos, pero lo malo es usar la palabra como un ataque. Entonces, del lado de mi mamá, pues se fueron como que te digo, esta parte inclinada hacia la religión, entonces era como de las personas cristianas no pueden hablar de otra cosa que no sean de Dios, las personas cristianas tienen que comportarse de cierta forma, las personas cristianas o las mujeres cristianas tienen que ser de cierta forma, y hubo también bastante comparación conmigo y una prima 10 años mayor que yo, que ella sí siguió la religión cristiana al pie de la letra y afortunadamente su vida salió muy bien, muy bonita, ¿no? Pero yo siempre crecí como que no pertenecía a ningún lado. En mi casa, aunque sí mis padres siempre se desvivieron por darme educación, casa, comida, y demás, como que en la parte emocional era la parte que fallaba, ¿no? Entonces, no me sentía para ningún lado que pertenecía y aparte en la escuela me bulleaban, ¿no? Entonces, en la escuela, uy, que esa es otra cosa. En la escuela, por ejemplo, el, el terror que yo tenía de llevar comida a la escuela era una cosa que yo creo que las personas que me hicieron ese tipo de cosas no pueden, no dimensionaron el daño que te pueden hacer, ¿no? Imagínate que pues yo tengo temas con, mi comida es muy limitada, yo no puedo comer cualquier cosa porque para mí sigue un proceso, se tiene que ver bien, oler bien y tiene que ver cierta textura. Entonces, si eso no se cumple, no puedo comer. Y yo soy también de esa idea de que me sabe a lo que huele. Yo puedo probar los alimentos a través del olfato. Mucha gente cuando yo se los explico como que no les hace sentido, pero para mí es muy claro, tengo el olor aquí y siento el sabor, o sea, entonces, pues por eso yo sé que no me gustan las carnitas, no me gusta tal, porque hasta te dicen, pruébalo, te obligan a probarlo y te hacen pasar un mal rato, ¿no? Entonces, lo que hacían estos niños era de que si yo me iba al baño, agarraran mi lonchera y entonces agarraban todo, pisaban, escupían el sándwich, me destruían el lunch totalmente, ¿no? Y lo volvían a acomodar para que cuando yo tuviera en el recreo, pues, oh sorpresa, pues fuera este cóctel de porquerías, ¿no? Y eso no fue un día, no fue dos, fueron años, años. Y también, por ejemplo, que mis papás siempre se han esforzado trabajando y demás y todo, pues llegamos a pasar situaciones económicas difíciles y ellos sacrificaban muchas cosas para tenernos a mi hermano y a mí en escuelas particulares. Entonces, claramente yo iba con personas que su realidad era completamente distinta, ¿no? O sea, ahí en el pueblo donde crecí, pues eran el hijo del dueño de tal miscelánea que era la única miscelánea del pueblo, entonces por eso tenía mucho dinero, o eran hijos de regidores o cosas así. Sus posibilidades eran distintas, ¿no? O sea, para mí un frappé ahorita ya no es un lujo, pero antes sí lo era, ¿no? Y muchas cosas lo fueron. Entonces, como que no entendían esto. El bullying también llegaba a no solo a mi comida, sino de que también imitaban la forma en la que hablaba, porque yo tenía muy marcada la ecolalia. Entonces, yo decía palabras o frases de la nada y me imitaban. O, por ejemplo, en estas escuelas de paga, allá donde crecí, pues son salones pequeños de 13 niños. O sea, entonces, si no le caes bien a ninguno, ya valiste, ¿no? Y este tipo de cosas, pues fomentaba que, por ejemplo, en las pastorelas o cosas así, hacían como de estas ridiculeces que te ridiculizan como en película, que era como, por ejemplo, vamos a quedar todos para el bailable de tal y la vestimenta es tal. Entonces, todos me hacían creer que era tal vestimenta y como yo entendí que era literal hasta que estuve el diagnóstico, pero yo sabía que no me quedaban las cosas claras como a todos. Entonces, yo siempre he hecho como preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Entonces, esto se tiene que hacer así. Entonces, esto es camisa de cuadros o esto es tal, ¿no? Como que trataba de ser muy específica y ellos me decían, sí, 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 sí. Y yo llegaba vestida, me acuerdo una vez que era un bailable, no me acuerdo si de pastorela o de qué era, pero era un bailable. Y el punto es que tenías que ir vestida de negro y todas las niñas me dijeron que fueran delineadas, pero luego dijeron, no, vamos a dibujarnos un antifaz con maquillaje. Y yo un antifaz, o sea, sí, sí,
pues adivina quién fue la única con antifaz y vestida como payaso y todas las demás no, ¿no? Y eso me lo hacían tiro por viaje. Oye, una pregunta, Angie. ¿Tú eres autista y altas capacidades? Soy autista, TDAH y altas capacidades. Es que, ¿sabes qué? Me resuena un montón porque ya lo habíamos platicado tú y yo. Tenemos muchas cosas en las que nos parecemos tantísimo. Yo tengo formalmente el diagnóstico de autismo y TDAH, pero muy probablemente por lo que me comentan, por lo que me dijeron y por el diagnóstico que estoy en proceso de, también soy altas capacidades. Y me identifico y bueno, ya lo habíamos platicado anteriormente, mucho contigo, porque muchas cosas que tú viviste, yo también las llegué a vivir, a lo mejor en diferentes situaciones y así, pero y formas de ser y cosas así, me identifico cañón. Algo que quiero ver contigo es cómo empezaste tú, no sé si tú puedas recordar esta parte del enmascaramiento cuando eras pequeña, porque empezamos a enmascarar sobre todo las mujeres a los 3 años. A los 3 años comenzamos a hacer enmascaramiento. Sí, yo me acuerdo que fíjate que a mí hubo dos cosas. Sí aprendí a enmascarar, pero también como que siempre he sido muy impulsiva. Esa parte del TDAH, porque yo pensaba, mi hermano es TDAH, está diagnosticado desde los 5 años, pero yo no me veía igual que él. Él era manitas de estómago, ¿no? Literal, él desarmaba las computadoras y las volvía a armar y aprendía de esa manera. Yo no, mis pensamientos siempre han ido muy rápido, siempre he tenido que mover manos y pies y soy extremadamente impulsiva. Entonces, como que no caía en el perfil en los 90, ¿no? De un TDAH. Cuando yo empiezo a darme cuenta que soy rechazada, que no tal, tuve que aprender a hacerme muy, muy consciente de lo que estaba a mi alrededor, hipervigilante de qué estaba pasando. Tuve que aprender a identificar pues las emociones de los demás, ¿no? Porque hay veces en las que las emociones de los demás me afectan, pero yo no sé por qué. Y hay veces, no siempre, pero hay veces en las que las siento como si fueran mías. Si estás estresado, yo me empiezo a estresar y ni siquiera sé por qué estoy estresada, ¿no? Y la gente no entendía eso y creía que lo tenía que volver a cuenta mía. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Aguantarme. Literal, empecé a aguantarme. O sea, empecé así estoy estresada, así estoy tal. Entonces, yo antes medio me decía como me estoy haciendo ahorita, pero lo empecé a controlar porque también en la escuela me empezaban a señalar, se empezaban a burlar. Entonces, empecé a estar quieta, pero así, todo el tiempo así. Y entonces me volví extremadamente perfeccionista, pero siempre, siempre lo he sido, pero el perfeccionismo se volvió una parte de cómo yo podía controlar las cosas. Entonces era perfeccionista en las tareas, era perfeccionista en mis juegos, era perfeccionista en, ¿cómo se dice? En mi ropa, en todo, ¿no? Porque aparte, bueno, las etiquetas no las aguantaba, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo tomaba el control de todo, pero siempre procuraba juntarme con adultos, no con, aparte por mi contexto personal, la mayoría de primos los tuve del lado de mi papá, pero no los veía siempre, aunque llegué a vivir ahí donde crecimos. Entonces lo que empecé a hacer fue aislarme. Yo me empezaba a separar, empezaba a quedarme callada, a aguantarme, pero había veces que me aguantaba tanto y tanto y tanto que me explotaba, ¿no? Y sobre todo yo explotaba con adultos, porque para mí era ¿por qué tú por ser adulto tienes derecho a hacerme daño, pero yo no tengo derecho a defenderme? Dime que porque soy tu tía, que porque soy tu tal, ¿no? O porque soy lo que sea. Ajá, pero ¿qué te da el derecho? O sea, para mí que seas cosanguíneo no me hace sentido. Entonces yo retaba a la gente porque no me hacía sentido lo que me estaban diciendo, ¿no? Y cuando eso empezaba, eso me metió en muchos problemas. Entonces yo fui a prueba y error. Yo decía, ok, no puedes retar, entonces te quedas callada. Ok, no puedes mostrar que estás nerviosa, entonces te quedas quieta. Y empecé a ir como armando mi personalidad como si fuera un Frankenstein, como si fuera un rompecabezas que sacas una parte y la metes con otra. Y el steaming, siempre necesitaba hacerlo, pero se me fue, ahora sí que se me fue a las piernas, ¿no? De las manos, de tal se me fue a las piernas. Entonces, en las piernas yo siempre estoy moviendo así las piernas y parece que tengo un motorcito, pero no se nota si me escondo en la mesa. O el cabello siempre estoy así, ¿no? Y antes, a mi hermano hasta la fecha le cuesta trabajo, pero él no ve mucho a los ojos si se siente incómodo realmente. En general no ve mucho a los ojos a menos que esté muy cómodo, más bien. Y para mí era si no ves a los ojos, entonces eres una persona mentirosa, eres una persona que no se puede confiar. Y yo decía, no, yo soy confiable. Entonces yo qué empecé a hacer, verte así, ¿no? Empecé a toda mi atención tornarlas a la persona y empecé a adaptar mi personalidad dependiendo de la persona con la que estuviera. Entonces yo me empecé a sentir falsa, como que estaba actuando, pero no lo hacía por mal.
Entonces, si, por ejemplo, estaba con el lado cristiano de mi familia, entonces ahora le vamos a leer la Biblia y nos quedamos callados, ¿no? Aunque luego hacían mis preguntas incómodas, pero ahí estamos. Si estaba del lado de mi papá, entonces era de, güey, sé invisible. O sea, quédate callada, saludas y ves que todos hablan de una forma o porque aparte tienen cierto acento, entonces imita el acento, o hay veces que se me pegaba porque sí, ¿no? Eh, como que estudiaba mucho también sus movimientos, o sea, si abrazaban, si no abrazaban, si... A mí me choca que me toquen, me purga. Si no estás en mi lista de autorizados, me purga que me toques. Entonces, yo lo que hacía antes era esto, y reaccionaba así, y me decían, qué exagerada. Entonces me empecé a aguantar. En resumen, mi enmascaramiento se resume en aguantar. Sabes, justamente mi psicóloga habló conmigo diciéndome que las personas autistas aprendemos a vivir con dolor y con incomodidad. Eso es la realidad. Justamente por eso es que tanto tiempo nosotros tampoco nos damos cuenta, llega un punto en el que lo enmascaramos tanto que no nos damos cuenta de que estamos enmascarando, porque aprendemos a vivir con eso. O sea, yo también recuerdo que muchas cosas yo era obligada a verme normal, por así decirlo, porque me movía y así yo también tenía el movimiento y me decían, pareces tonta. Sí, sí te dicen, Y, pareces tarada. O luego hablaba muy rápido y yo, entonces, o sea, si me escuchas, yo hablo rápido. Entonces, si hablo rápido y te hablo normal, te veo a los ojos. Es lo que yo me he dado cuenta. Pero si hablo más lento para que no se me vayan las ideas y más, entonces ya no puedo hacer contacto visual porque o te veo o pienso que voy a decir. Entonces la gente me decía, es que hablas como taravilla. Y yo así como de, hora, ¿y qué es una taravilla? Entonces yo tampoco entendía y entonces también, ¿qué otra cosa empecé a enmascarar? Empecé a reírme si todos se reían. Y hasta la fecha lo hago. Si, o sea, si todos se ríen es por algo, ¿no? Y empecé a entender, no, lo entiendo, pero no lo acepto, las figuras de autoridad. Para mí se tienen que ganar mi respeto y mi admiración para poder hacer lo que tú me digas sin cuestionar. Pero si me lo mandas nada más así, a mí me tiene que hacer sentido de dónde viene, por qué, cuándo y por dónde, por qué. Entonces, eso me causó muchos problemas, sobre todo en la adolescencia. Entonces, empecé a, pues, ¿por qué la maestra? Ok, entonces lo que yo hacía era dibujar como para sacar de alguna forma todo lo que me incomodaba, ¿no? Y yo no sabía, yo decía soñar despierta, yo no sabía que eso era disociar. Entonces, de repente me ves en una esquina viendo al infinito y realmente en mi mente estaba pasando una película. Y ya después de mucho tiempo que me hacían sentir como que, pues sí, que era fea, que era tal y todo, me empecé a dar cuenta después que no era cierto. Entonces me hice súper consciente de mi imagen hacia los demás y entonces empezó otra etapa del enmascaramiento que es, te tienes que ver siempre bien, siempre. Entonces ya ahorita ya lo he ido soltando un poco más, pero siempre era de estar bien, perfectamente bien arreglada, perfectamente bien peinada. Empecé a imitar comportamientos de chicas de película, que era como el personaje principal, pero el personaje principal que no era rechazado, ¿no? Aunque yo lo fuera y yo notaba y era prueba error. Entonces, si a mí yo me comportaba en ciertas cosas o imitaba ciertas frases o ciertos movimientos y no me trataban mal, entonces era un check, ¿no? Y entonces empecé a adoptar esta personalidad súper femenina, pero el tema es que no siempre lo podía mantener, pues porque pues mi yo general no es así, ¿no? Y luego empezó los intereses de historia los he tenido siempre, entonces, ¿qué decía? No quiero socializar, prefiero enfocarme en mis intereses y de esta manera, pues no tengo que tener este contacto. Entonces, al principio de niña fue el dibujo, ya después fueron como documentales y ya después fueron como mis temas de historia y después conocí el maravilloso mundo de los Walkman, los audífonos y demás. Y toda la vida tuve Walkman, tuve audífonos, tuve el Shuffle, el iPod este delgadito y yo siempre traía audífonos, siempre, para evitar que, pues en general para estar yo en mi mundo tranquila. Entonces, de hecho, hace poco, ayer hablé con una ex compañera de la secundaria, me dijo, es que yo me acuerdo que siempre traías audífonos, te movías y no quieres hablar con nadie, pero eras muy inteligente. Y entonces, algo que empecé a darme cuenta, además de eso, es que sí, era más inteligente. O sea, algunas cosas me cuestan trabajo entenderlas, pero una vez que la agarro, ya, soy bastante buena. Pero en general aprendo las cosas más rápido. Entonces, empecé a notar que si yo era buena en la escuela, entonces eventualmente vendrían arrastrándose a pedirme ayuda, ¿no? Y entonces esa era la única manera en la que yo podía tener control de las interacciones. Entonces, me reflejé, digo, me escudé en esas dos, en mi imagen personal
y en los dieces y demás y todo, en mi capacidad mental, por así decirlo. Fíjate que hay muchas cosas también igual. Me identifico esto de hablar rápido, yo también lo hacía. Me ponían un lápiz en la lengua, porque además cuando hablas muy rápido, hablas con mucha D. De hecho, hasta apenas me volví a dar cuenta que yo sigo metiendo la D al hablar cuando empecé a escuchar los podcasts, ¿no? Que estoy haciendo. Dije, puta, sigo con lo de la D. Y de chiquita me ponían el lápiz para eso, justamente porque son todas las conductas que uno tiene, te las quieren quitar y uno empieza a quitárselas porque es como si nos metieran en terapia, neta, es horrible. Porque además de eso, genera un chingo de ansiedad y justamente hacia allá quiero ir contigo, porque todo este mundo donde te obligan a ser alguien que no eres, esto de ver patrones de personas en las películas, yo también lo hacía, el intentar imitar esas conductas y todo para encajar, todo esto te genera un chingo de ansiedad. Y entonces, justo quiero ir contigo porque tú me habías comentado. Sí, tú guíame, porque si no a mí se me ve el avión. Tú regrésame al monólogo. Me has comentado que a los 15 años te habían diagnosticado a ti con depresión y con ansiedad y además te habían diagnosticado con bulimia. Fíjate, Ben, tuve diagnóstico de ansiedad porque se equivocan los médicos, no se dan cuenta que la ansiedad solamente es un reflejo de enmascaramiento, porque sí nos da ansiedad, pero por el enmascaramiento, o sea, hay que buscar lo que lo está causando. Y me gustaría saber aquí, de este diagnóstico que te dieron a ti sobre estas tres cosas, ¿cómo impactó esto en tu vida? Es una conmovilidad, nada más quiero declarar ahí también, ¿no? Agregar que es una comorbilidad, ¿no? Del autismo, así como a veces la diabetes puede ser una comorbilidad de la obesidad, ¿no? O sea, no todos los diabéticos son obesos, pero no todos los obesos son diabéticos, y no todos los ansiosos son autistas, pero no todos los autistas son ansiosos, igual, pero es una comorbilidad. Ok, me voy más atrás, empezó a los 10 años que yo empecé a tener problemas gastrointestinales. Yo toda la vida, de hecho, toda la vida he sufrido de problemas gastrointestinales. De hecho, hasta como entre los 3, 4 años me tuvieron que internar porque se me pararon los intestinos. No podía ir al baño y hacía como negro, como petróleo. Entonces estuve internado unos cuantos días. Y desde ahí siempre he tenido problemas de que me inflamo, pero eran las inflamaciones de reflujo, porque aparte nací con una hernia yatal y muchas cosas que nunca pude tener pues una infancia y adolescencia normal, ¿no? Y aparte, pues cuando pues no sabes, tenía yo como 15 años, yo no sabía por qué todas eran completamente flacas, pero yo tenía esta panza inflamada y al otro día estaba bien flaca y a los 2 segundos así y tenía mucho dolor, pues claramente yo no sabía qué lo estaba ocasionando, ¿no? Y yo empecé con clases de ballet. Entonces, en las clases de ballet había yo mido unos 70 de altura, entonces soy un poco más alta que el promedio. Entonces, aparte mido unos 70 desde los 10 años. Entonces, imagínate una chamaquita de 11, 12 años, 13, que mide unos 70 y se mete a un estudio de ballet a estudiar, porque también, vuelvo a lo mismo, yo crecí en el Estado de México en un pueblito, entonces, muy bonito, por cierto, pero en el pueblo, o sea, éramos pocas personas en cualquier tipo de actividad y además todo el mundo se conoce. Entonces, era la maestra y yo iba a esas clases con las que me bulleaban. Porque hasta cubetada de agua fría me llegaron a tirar así encima. Entonces, o sea, era bullying del sabroso, ¿no? Y entonces yo tenía que imitar y verme femenina y delicada a comparación de mis compañeras. Y vuelvo a lo mismo, eran niñas que hasta la fecha sus familias pues, son de complexión distinta, unos 50, más chiquitas, flaquitas, flaquitas, y yo soy una complexión media, pero de unos 70. Entonces yo no podía llegar a imitar, entonces me hacían sentir que estaba fuera de lugar y que no me veía bien y demás y todo, y yo empecé a tener mucha ansiedad. Entonces me empecé a tomar muy literal de qué alimentos podía comer o qué no, con tal de encajar en esa parte, ¿no? Y me acuerdo que de las veces que me hacían sentir tan mal en la escuela, me daba, a veces cuando siento muchas emociones, por eso hago pausas, siento como una vibración adentro del estómago, por dentro, me vibra el cuerpo por dentro, cuando una emoción es muy fuerte, un recuerdo es muy vívido. A mí me pasaba eso del rechazo, me vibraba todo y quería vomitar, pero de desesperación. Entonces lo llegué a hacer varias veces. Escucharon a mi mamá en la segunda secundaria en la que fui, mi mamá trabajaba ahí, alguien le fue a comentar que yo en el baño estaba vomitando, mi mamá luego fue y le dije, mamá, es que sí, no me siento a gusto con mi cuerpo, pero no me siento a gusto en la escuela, pero no me siento a gusto tal, no sé por qué me tratan así, pero sí vomité. Entonces mi mamá pues tampoco sabía, lo relacionó y me trajeron aquí a Ciudad de México al Juan Ramón de la Fuente y ahí de que te paras a hacer fila a las 4 de la mañana para que te den ficha, para que te atiendan el mismo día, pero como 3 horas después y te pasan y quienes te pasan a urgencias son pues apenas están en los primeros de la carrera.
Entonces a mí me empezaban a decir, me hicieron un cuestionario de 15 minutos, me acuerdo perfecto, que era una chava y me decía, ok, cuéntame un poco de tu historia. Le conté un poco de la historia porque ahí era cuando más marcado también estaba como el tema de bullying familiar y de escuela también. O sea, a mí mi bullying acabó hasta que hasta que estuve en la segunda parte de la carrera. O sea, imagínate. Entonces, me decían, cuando te enojas con alguien, ¿lo sientes mucho? Y yo, sí, sí, lo siento mucho. ¿Te desesperas fácilmente? Porque sí, mi paciencia es nula. Sí, 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 no tengo paciencia. Pero me hizo preguntas muy generalizadas que se pueden confundir con autismo o TLP. Entonces a mí me dijeron, ok, entonces tienes bulimia, ¿no? Eres bulímica, pero además, pues probablemente seas TLP, pero lo que sí hay ahorita es ansiedad y depresión. Entonces te vamos a mandar tu fluoxetina todas las mañanas para que, pues, ¿cómo se llama? Pues para que te vayas ajustando, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, pasé por esos diagnósticos de depresión y ansiedad mucho tiempo con diferentes médicos y entonces me dieron fluoxetina, paroxetina, hidroxicina, creo que se llama, y risperidona. Entonces lo que a mí me hacían era que me adormecían, pero era como estar atrapada en mi cabeza. Entonces, pues al final yo era menos incómoda para la sociedad, pero yo estaba atrapada en mí misma. Entonces eso me generaba todavía más ansiedad, pero no la podía mostrar. Entonces así fue como pasó el diagnóstico, sí. Fíjate que esta parte de los medicamentos y eso, a mí nada más me habían mandado fluoxetina y diazepam, pero a mí lo que me hacía sentir es que yo me sentía lenta, y me chocaba, ¿Verdad que sí? porque además mi cabeza, igual que como veo que es la tuya, mi cabeza va tan en chinga. Por eso hablamos tan rápido, porque nuestra cabeza va tan rápido que el poder hablar es muy difícil. Entonces, Me trabo al hablar o no termino las frases y cuando siento ya tengo otras ventanas abiertas. exactamente, porque es demasiadas ideas al mismo tiempo y es algo que es difícil de explicar. Y lo que tú decías, como que el poderles explicar a otros estas sensaciones, esta situación, lo que decías, por ejemplo, del olor que puedes oler y saber cómo sabe, pensé que eso era normal. O sea, eso me acabo de enterar que no. O sea, Al parecer la gente no lo sabe, ¿no? yo tampoco, o sea, yo también me pasa lo mismo. Lo huelo, ya sé cómo sabe y pensé que todo el mundo actuaba igual, pero así como muchas otras cosas que yo pensé todo el mundo, cuando vas dándote cuenta, la verdad es que te das cuenta que no todo el mundo le pasan esas cosas, ¿no? Y son de muchas cosas. Ahora, me gustaría saber, en el momento, tú me decías que hubo un momento en el que tuviste un burnout, que para los que nos llegan a escuchar o nos llegan a ver, es como si fuera un tipo de depresión, no es una depresión. Es diferente, pero para que sea más fácil de entender, pareciera una depresión, porque además ya no tienes ganas de hacer ni siquiera tus intereses especiales, que para nosotros los personas autistas, nuestros intereses especiales son muy especiales, los hacemos con muchísima intensidad. Entonces, bueno, un burnout es que como si todas las ganas, toda la fuerza, todo eso se fuera, o sea, se te van, no quieres pararte de la cama, no tienes ganas de absolutamente nada. Y es muy complicado salir del burnout porque no dura poco, puede durar meses, incluso años. O sea, es una cosa muy fuerte. Y tú me comentabas que justo a través de un burnout fue cuando tú pues buscaste más respuestas. No sé si nos puedas platicar acerca de esto. Sí, sí, sí. Nada más para cerrar algo de lo pasado que me acordé. También una parte de mi enmascaramiento que me noté es que empecé a hacerme la chistosa. Y empecé a entender, aprendí a usar el sarcasmo y una vez que entendí cómo se usaba, pues se volvió mi segundo idioma. Entonces eso me ayudaba a enmascarar mucho y a caer bien y a adular. Pero adular no al aire. Si algo me gustaba, lo adulaba como para tener el acercamiento con la persona. Bueno, duré así muchos años, siempre fui de las que hacía mucho trabajo de los demás, siempre. O sea, yo siempre fui la que, como no me gusta trabajar en equipo porque me cuesta trabajo, porque también tengo un tema de que a veces, y espero no me funen, pero que mucha gente me parece inepta. O sea, es que yo no sé cómo cosas tan obvias no les gira la ardilla, ¿no? Y se supone que yo soy la autista. Y entonces yo empezaba a hacer el trabajo por los demás, pero eso lo hice desde la prepa, universidad y después en mis trabajos yo empecé a, aunque no quiera, siempre resalto por el perfeccionismo que tengo. Te juro que no quiero llamar la atención, pero me notan y es lo que me caga, ¿no? Yo quiero, y siempre decía, yo soy una introvertida extrovertida, una extrovertida introvertida al revés, como quieras decirle, y pues la gente me notó, entonces era como de, ugh. Entonces la gente, yo creo que al estar tanto en el by the book, en el saber ser, en todo, en el deber ser y todo esto, pues la gente decía, es que ella sabe, es que ella resuelve problemas, es que ella actúa bien en crisis, porque aparte te digo, yo estoy combinada, entonces reacciono en crisis, sí, pero primero colapso y ya después actúo bien en la crisis. ¿No? Mi hermano, por ejemplo, actúa bien en la crisis desde el inicio, porque él es TDAHoso, TDAHoso.
Entonces yo en los trabajos empezaba a hacer esto y se me iba acumulando, se me iba acumulando. El inicio del burnout fue cuando muere mi mamá Sara, mi abuelita materna, que era la luz de mi vida. Ella era mi persona, incluso mi persona de interés, porque yo no sabía que después los autistas también nos pasa, así como tenemos con cosas, lo tenemos con personas. Y yo sabía que me pasaba algo raro con ciertas personas, no a nivel romántico, sino a otro nivel, y no podía entender por qué. Mi mamá Sara era una de ellas, toda la vida lo fue. Entonces, cuando muere ella fue un proceso muy difícil, porque aparte hubo mucha negligencia médica en el IMSS y demás y todo, y pues una parte de mí se murió con ella. Y a partir de ahí yo empecé a estar deprimida, pero mi depresión no se notaba al principio, se notaba todo lo contrario, estaba como "Uah", y tal, porque no quería pensar, porque yo en las noches me acostaba y yo podía oler el hospital, escuchaba el respirador, entonces yo me metía en mil cosas, andaba para arriba y para abajo porque yo no quería pensar, era como que estaba buscando la innovación, la exaltación, todo esto, y luego yo empezaba a no seguirme yo mi mismo ritmo, a caer en cama, y caí en cama muchos días porque pues al final mi cuerpo colapsaba, y no era porque me fuera a beber alcohol hasta el amanecer, a veces sí, no, no es cierto, pero había, había veces que simplemente me salía a caminar horas porque no quería hablar con nadie tal, porque no sabía cómo sacar el dolor que yo tenía. Y ya después encontré un trabajo y mi vida se volvió ese trabajo, porque era lo nuevo que yo me apagaba. Entonces, ahí fue cuando empecé a notar las primeras señales de que yo me dolía el cuerpo y estaba cansada, pero no era tan grave. Dije, puedo más, puedo más. Y entonces yo empecé a llevar a mi cuerpo al límite, porque aparte yo entendí que si me esforzaba y hacía más trabajo de lo que me tocaba, entonces me iba a ir mejor. Y entonces empecé a entender el patrón de cómo portarte en las entrevistas, de qué habilidades debes conseguir, de qué tal. Entonces yo empecé a cambiar de trabajo también muy seguido, porque aparte una vez que domino algo me aburre. Entonces, y eso me cuesta mucho trabajo. Entonces yo empecé cada 2 años o cada año cambiaba trabajo porque ya lo dominaba. Entonces, y luego ya no había alguien más que me enseñara. Entonces era como, bueno, bye. Entonces nunca. ¿Por qué es importante esto? Porque si cambias cada año, no generas antigüedad, no puedes tener vacaciones. Entonces yo no tenía vacaciones y entonces mi cuerpo se iba cansando y cansando, y yo me notaba que ya había veces en las que me levantaba, pero era como si me jalaran a la cama, como si me arrancaran cables del cerebro, como si tuviera ahora sí que niebla en la cabeza, y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Pero aún así me obligué. Pero hubo muchas cosas en mi vida en esos años, en los últimos 7 años sobre todo, que me mantenían a estar alerta, que era estar en hospitales por mi abuelita, luego por mi abuelito, luego mi mamá le detectaron cáncer. Entonces era un ciclo en el que yo no podía darlo todo, pero luego era de pum, la adrenalina, y tienes que reaccionar y tienes tal, porque aparte eran situaciones muy graves de vida o muerte, literal de vida o muerte. Entonces, yo era como un apagón, prender y apagar, hasta que encuentro este nuevo trabajo. Y pues yo tuve que planear pues la logística de una auditoría. El tema es que justo a mí cuando entro, yo tenía 6 meses en donde estoy, y en esta auditoría pues venían más personas de las que normalmente venían, entonces era el doble de trabajo. De hecho vino como casi el doble de personas de diferentes partes del mundo, y entonces cuando me empiezan a decir que todo lo que tenía que hacer, empecé así como de güey, y empecé a colapsar. O sea, fue de ¿qué pedo? Y entonces yo soy niña de los calendarios, soy niña de las plumas, soy niña de todo eso, ¿no? Entonces, colapso de que dije, ¿cómo? De por sí ya estoy haciendo más actividades de lo que normalmente hago, porque por lo que quieras, porque luego me pasa de que procrastino, luego tengo hiperfoco, avanzo trabajo de hasta de un mes, 2 meses, me aburro, me comprometo a algo porque estaba aburrida, y ya después es como maldita sea, cómo salgo de aquí, ya me saturé. Y es un ciclo sin fin. Y hasta la fecha me pasa y estoy tratando de trabajar en eso. Entonces, cuando yo planeo esta auditoría, yo planeé todos los detalles, literal, hasta que les lavaran los chones. O sea, de qué iban a comer, cómo iban a comer, y aparte lo tenía que hacer aquí y en los que iban a llegar a Querétaro. Entonces, era mucho coordinar personas, mucho coordinar vuelos, mucho coordinar muchos detalles, que yo ya venía arrastrando un cansancio, porque yo ya me sentía cansada, yo ya empezaba a sentir dolor en los hombros, dolor muscular y hasta de huesos, pero era como que soportable porque me acostumbré a vivir así. Y cuando pasa eso de que ya eran tantos detalles en mi cabeza que yo tenía que tener el control de todo ese perfeccionismo y demás, salió la auditoría, salí sobresaliente, pero cuando ya acaba todo eso, mi cabeza colapsa. O sea, ¿cómo colapsó?
yo dormía 2 horas al día, no podía comer bien, todos mis sentidos, mis sentidos estaban completamente saturados. O sea, de por sí, si yo me incomodan las etiquetas, es como de, ay, quítamela, ahí sentía que me cortaban la piel. Siempre he tenido el problema de que a veces la gente me habla y les digo, ¿cómo? Porque escucho, ro, 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 ro. Yo no sabía que eso también es de lo nuestro. Yo pensé pues, que estaba mensa nada más. Entonces, pues yo era de que, ajá, pero ahí yo ya no entendía nada, pero nada. O sea, escuchaba ruido, me daban migrañas, pero migrañas impresionantes, todo me desbordaba, lloraba así, pero a mares, no podía ni lavarme los dientes. Y aún así con mucho esfuerzo lo hacía para ir al trabajo y me lavaba los dientes llorando porque sentía dolor en los dientes. Eh, Me pasaba también que gracias a Dios, pues mi esposo es una persona maravillosa, ¿no? Entonces en ese tiempo, por nuestra dinámica, se acomodó que él me podía apoyar en todo lo demás. Entonces, si yo tenía un 10% de batería, porque yo desperté, yo decía, de batería hoy tengo un 10 o un 5. Es muy raro que yo amanezca con un 100. Entonces, mi esposo me ayudaba a lavar la ropa, sacaba a la perrita, empezaba a cocinar. También contratamos una señora que nos ayudara porque a veces, y va a sonar esperarles de cosa, ¿no? Pero a veces hasta bañarme, o sea, bañarme era una cosa, la transición de seca a mojada era una cosa que parecía abismal para mí y la gente no entendía el trabajo que me costaba. Y ahí fue cuando dije, es que esto no es normal, porque yo vi a otra gente en burnout de trabajo, pero yo decía, porque aparte me volví muda también. Dejé de hablar días. Entonces dije, pues yo nunca he visto que alguien se ponga así como que esto no es muy normal que digamos. Entonces, y aparte el dolor muscular, así fue como empezó el burnout. Y me decías que de hecho tu hermano fue el que empezó a sospechar que tú eras autista. ¿Cómo Sí, pasó de que que sospechaba, te fue diciendo? ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Porque también me habías dicho que te habían diagnosticado como paz, ¿no? sí. A partir del burnout, que yo dije, esto no es posible, busco una terapia y encontré una psicóloga. La verdad es que, aunque no es su enfoque el neurodesarrollo, pero fue una persona de verdad muy linda que me ayudó muchísimo. Y empecé a hablarle específicamente del burnout, porque yo pensaba que solo tenía el burnout, ¿no? Pero por fuera, yo digo, siempre he sido controladora, no me gusta que me toquen, tengo que hacer las cosas de cierta forma, no me gustan los ruidos, las luces, las texturas y demás, ¿no? Ya todo lo que hemos dicho. Entonces, cuando yo le dije a mi hermano, porque aparte vivíamos allá en casa de mi mamá, mi hermano, mi esposo, que no era mi esposo en ese entonces, era mi prometido, y yo. Entonces, le dije, es que me siento mal, esto no es normal. Y me decía, ves que yo siempre estoy leyendo de lo mío, del TDAH. Y ahorita ha habido más información que antes. Y le dije, sí, porque él aparte no se quiere medicar, porque en su momento tampoco le funcionó. O sea, era una cosa que también a él el cerebro se lo apagaron, ¿no? Y demás. Y bueno, entonces me decía, estuve viendo porque pues al parecer el TDAH está dentro del espectro autista. Y yo había escuchado del autismo, pero yo me imaginaba el cliché del niño pegándose en una esquina con la cabeza contra la pared y que no hablaba, ¿no? O los que son como súper raros y entonces hablan como robots y demás, ¿no? O un Sheldon Cooper. Entonces me dice, es que pues tú tienes muchas cosas autistas. Y yo, ¿cómo voy a tener cosas autistas? Me dijo, sí, los olores, las texturas, que no te pueden tocar si no tocas tú primero, que tienes que hacer las cosas cierto número de veces. Por ejemplo, yo para asegurarme de puertas y demás, entonces hago 1, 2, 3. O, por ejemplo, si me hacen un ruido, que el ruido me lastima, me empiezo a torcer así, pero si eso lo hizo alguien, agarro su mano, la necesito agarrar y hago 1, 2, 3, porque si no, para mí, como que jalan el ruido y me sigue lastimando. Entonces me empezó a enumerar todo eso. Dime. Es que se hace bien chistoso. ¿Por qué el 3? Yo también tengo el 3. O sea, no sé por qué a 3 movimientos. Se me hace Sí, muy chistoso porque no es la primera vez que lo escucho que a 3. Y yo también tengo 3 movimientos. Me subo a un coche y yo le tengo que hacer 3 veces así. A la puerta si es que voy si voy, digamos, de pasajero. Y al volante si voy de conductor, ¿no? O sea, ¿por qué 3 veces se me hace chistoso? Yo también, por ejemplo, le mando un mensaje a mi esposo y le tengo que mandar 3 veces el primer mensaje porque, no sé, lo necesito mandar 3 veces. O sea, es como 3, justo 3. Se me hace sí. chistoso porque 3. No sé, pero y hay veces que si se me olvida y llego a 4, entonces tengo que hacerlo 5. Pero hay veces luego que empiezo a hacer algo y me disocio y entonces ya pasé y entonces tengo que eliminar la cuenta y empezar de cero otra vez o terminar en 7, pero que sea impar. ¿Por qué? No lo sé.
O luego yo siempre desde niña me han llamado mucho la atención las placas de los coches. No soy muy buena en números, pero las placas de los coches, entonces yo siempre le decía a mi hermano, mira que esto se forma una palabra y más. Todo eso me empezó a decir Miguel, mi hermano. ¿Te odio, Miguel? No, no es cierto. No, mi hermano, que adoro con todo mi ser, me empezó a decir eso. Y además, no hay nadie más que te conozca tanto como tu hermano, creo que ni siquiera tus padres, porque con ellos es con quien creces. Entonces, El hermano, ¿verdad? Yo no ¿verdad? me llevo con los míos, yo no me llevo con mis hermanos. Fíjate que yo no me llevaba con el mío porque no porque no nos quisiéramos, sino porque no teníamos nuestro propio espacio. Compartimos habitación muchos años en diferentes etapas de la vida. Y entonces él es un caos total, él es un torbellino y dentro de su caos hay orden. Y yo soy completamente estructurada, pero tengo un caos interno que controlo. Entonces, era muy difícil, ¿no? Cuando ya cada quien como jaló para su lado, tenía su propio espacio físico, ya nos empezamos a llevar mejor. Resulta que no me caía mal, solo quería mi espacio. Y pues él empezó con eso, él empezó a decirme, además de que me dice, tú siempre tienes temas para socializar. Me dice, siempre tienes temas, tus emociones son muy fuertes, eres muy intensa. Y me dice, por unas cosas eres bien rápida y por otras cosas eres bien tonta. Y entonces, o sea, porque pues es mi hermano, ¿no? Entonces me bulleaban, ¿no? Y todavía me hacía así como imitaba y la hacía, eres como medio mensa. Y yo, o sea, lo tomo, pero me ofende, ¿no? Y entonces yo al principio le dije, estás estúpido, estás pendejo, esto no es, que sí, güey, que sí. Y entonces mi hermano se aferra hasta que entienda su punto y yo también tengo esto. Entonces me enseñó cosas así como de que, mira, por aquí, o este artículo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pasó todavía, salí del burnout, pasaron meses y luego, porque también me dijo, tú puedes ver las mismas series y películas o te tienen que decir, porque mucha gente es, odio los spoilers, yo necesito que me spoiles la película porque necesito saber qué voy a ver. Por ejemplo, no sé, con esta de Un lugar en silencio, yo necesitaba saber si el gatito moría o no, porque me iba a desregular, o sea, de verdad yo lloro muy feo cuando mueren animales en películas, me pone muy mal. Entonces la gente cree que soy ridícula o que soy exagerada. Entonces mi hermano dice, es que a ti siempre se te tiene que avisar antes qué va a pasar. Tienes que saber todo, cuándo, dónde, por qué, a dónde. Entonces me dice, eso no lo hacen otras personas y por eso no caes bien. Y yo, mi hermana es medio bruscón para decir las cosas. Entonces yo decía, bueno, pues muchas gracias. Entonces, cuando salgo del burnout, me cacho yo escuchando la misma canción durante 8 horas seguidas. Siempre lo he hecho, pero fui consciente ese día y dije, ay, está como raro. Lo dejé pasar. Con mi psicóloga le dije que yo sentía las emociones muy fuertes y que siempre tenía problemas con las texturas y demás. No me acuerdo qué pasó en el trabajo, que se lo conté y a partir de ahí ella me empezó a hacer varias preguntas y entonces me dijo, creo que eres una persona paz. Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, altamente sensible. Y yo así como de, ok. Y entonces me dijo, te voy a aplicar estos cuestionarios, por favor, necesito que me contestes lo más honesta posible, ¿no? Y entonces resultó que hasta ese momento salí bien pasota, ¿no? O sea, salí, pero paz, pero según el arquetipo de orquídea, ¿no? Porque yo estoy en una parte, hasta en ese momento yo estaba en una parte como que era lo sensorial y lo emocional, o sea, yo soy las dos cosas. Y aparte, mi empatía no funciona como otras personas. Mi empatía funciona a partir de la experiencia, pero también puedo sentir algo demasiado fuerte. O sea, si no lo he vivido, me cuesta trabajo entenderlo, pero si hay algo con lo que relacione, puedo sentirlo muy fuerte o puedo sentir las emociones, digo, ajenas y se vuelven propias, ¿no? Pero eso no explicaba que yo escuche la música o las mismas series 8 veces seguidas, 8 horas seguidas, que no me gusta que me toquen, que tengo problemas para comer, que tengo los temas de las texturas, luces, sonidos y demás, que necesite mover el cuerpo todo el tiempo, que sea tan impulsiva, pero que a la vez sienta que estoy actuando y varias cosas. Entonces me puse a escribir una lista y la lista fueron 4 hojas de todos los síntomas que yo tenía, síntomas, rasgos, ¿no? Que yo tenía. Entonces regreso con la psicóloga y le dije, ¿cómo se explica esto? Entonces al principio me aplicó otros criterios para ansiedad generalizada, para depresión crónica y distimia y para TLP y no me acuerdo qué otro, ¿no? Y no me acuerdo qué otro. No me acuerdo, pero era, no me acuerdo, pero me acuerdo que hasta le hice el chiste como de, o sea, ya soy sociópata, ¿no? O sea, como que había varias cosas, ¿no? Y hasta el final me aplicó el DSM-5.
pero me aplicó otro, que también me dijo, pues al parecer eres Asperger. Y yo, ¿cómo? Y yo ya conocía a un chico con Asperger. De hecho, me llevo muy bien con él, pero eh, en unas cosas yo me relacionaba mucho con él, teníamos muchas cosas en común, pero cuando me dijo eso fue como, pff, o sea, ¿cómo? Y entonces me obsesioné a tal grado que yo no podía ni comer, ni dormir, ni nada, de pensar en qué era mi relación con esta otra persona. Empecé a buscar información y ella me dijo, yo sé que ya no se dice Asperger, ya hubo una actualización hace años, no es mi expertise, pero es lo que está saliendo aquí. Si quieres buscar una segunda opinión, pues adelante, nada más que yo no tengo alguien en quien explicarte de esta área, ¿no? De expertise. Le dije, ¿qué área? Me dijo, neurodesarrollo. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Para mí fue muy abrumador y entonces empecé a buscar a otras opciones. En su momento tuve otra psicóloga también, pero ella tampoco era enfocada en neurodesarrollo. De verdad me costó de verdad uno y la mitad del otro para encontrar a alguien enfocado en neurodesarrollo. Porque aparte todos son en niños. Entonces yo decía, puta madre, ay, perdón. No, no te preocupes. De hecho, esa es una de las cosas con las que más nos tocamos, sobre todo las mujeres. La verdad, yo también tuve la misma situación. No había especialistas para mujeres. Es un tema bastante complicado en México, la verdad, y están muy desactualizados. Es terrible, terrible cómo es la situación en México para poder hacer diagnóstico en mujeres, incluso en niñas, ¿eh? O sea, hay más Sí, para niños, varones, nada más. Pero para sí. niñas y para mujeres no, porque nosotras hacemos muchísimo masking. De hecho, cuando a Y, mí me hicieron, perdón, el diagnóstico, también me tuvieron que hacer una prueba del masking, o sea, para sí, mujeres. el cast no sé qué, ¿no? Que también me lo Ajá, hicieron. Sí, exacto, sí. te hacen una prueba para ver cuánto enmascaras, ¿no? Y yo salí altísima, como muchas mujeres, porque está cañón la cantidad de masking que hacemos. Sí. Para poder ir llegando al final del podcast, Angie, te quiero preguntar, me habías dicho que tenías algunos o has tenido algunos proyectos que es como Angie es así, Autisister y ahora tienes Outsista. No sé si quieras platicar un poquito de qué te motivó a empezar y qué temas tocas más o menos, cuál es la razón de estos Sí. proyectos. Pues ya a partir de que pude encontrar a otro psicólogo, ya me dirigieron con Autistas de México y obtuve mi diagnóstico formal con ellos. Ya busqué mucho tiempo, que a ver, todo este proceso tardó 2 años, entre que investigaba, veía contenido, leía artículos y demás. Entonces fue bastante tardado. Pero cuando pasa esto, dediqué un tiempo a entenderme. También resultó que quien me empezó como a guiar de que no probablemente seas neurodivergente fue una de mis cuñadas, porque ella le acababan de dar el diagnóstico de TEA, nada más, y en muchas cosas éramos muy parecidas. Entonces, eh, cuando ya tengo el diagnóstico, yo tenía esta idea de entenderme, de ser más amable conmigo, abrí mi diagnóstico en la oficina, o sea, de verdad me comprometí a hacer algo mejor por mí, porque además el cuerpo me dolía demasiado. No fue mucho después que tuve el diagnóstico de fibromialgia, entonces yo me tomé de verdad muy en serio el mejorar esto, porque mi mamá tiene fibromialgia desde hace 28 años y yo veo lo que sufre. Entonces yo dije, yo no quiero pasar esto. Entonces el primer proyecto que teníamos era el de Outsisters, que todavía está como en piloto, que era con mi cuñada, porque era como, somos como hermanas, o sea, de verdad la quiero muchísimo, entonces era como las cistas autistas, ¿no? Era como que queríamos hacer algo catchy, algo cercano, que básicamente es la esencia de este podcast también, ¿no? De mostrar nuestras experiencias neurodivergentes y la idea era primero entre nosotras y después ir entrevistando o invitando a más gente, ¿no? Porque aparte las dos somos comunicólogas, entonces teníamos como que los micrófonos, la cámara y demás y todo, ¿no? Por temas de trabajo esto se ha quedado en stand-by, pero yo seguía con estas ganas de tener una voz, de hacer algo. Entonces empecé el canal de TikTok, que al principio se llamaba Angie es así, porque pues básicamente era expresar mi experiencia de todo lo que había recorrido de experiencia autista para llegar al diagnóstico, pero también el cómo lo vivo. O sea, literal, el objeto soy yo, cómo lo vivo y quiero ponerlo con otra gente para conectar. La esencia era para conectar con otras personas, como me llegué a conectar contigo, poder compartir mi experiencia para ayudar a otros a que su camino sea más corto, la verdad. Y también el darme voz a mí misma, porque de verdad creo que algo que mucha gente tiene problemas con nosotros las mujeres autistas es que como nos tachan de exageradas y de ridículas y de payasas, creen que siempre queremos llamar la atención y cuando empezamos a hablar de nuestro diagnóstico, creen que queremos más atención todavía. Y lo que nosotras estamos haciendo realmente es darnos voz.
O sea, a lo que sentimos apagado mucho tiempo, les guste o no, ¿no? Y no quería perder el nombre de Autistas, entonces ya fue cuando adapté el nombre de TikTok a Ausista, ¿no? Porque al final era algo que yo quería mantener vivo, eso fue el nombre que se me ocurrió, me sentía muy conectado con eso y es así como empezó. Y para poder ir como cerrando, Angie, me gustaría que si nos podrías dar algún tip, algún mensaje a todas aquellas personas que se encuentran en este proceso tan confuso de búsqueda de información, de saber y de reconocerse como una persona neurodivergente en general. Voy a cerrar la cámara tantito porque como que siento que se va y se viene la señal, pero acá estoy porque si no me da cosita que no vaya a salir completa la voz. Pero Sí. A ver, mi primer mensaje sería el cuando empiezan a decirte que eres exagerada, que eres demasiado, que eres, pues sí, que eres incómoda para los demás, desde ahí debería ser un foco para ti, pero no porque quieras adaptarte a los demás, sino porque necesitas encontrar esta verdad, ¿no? Entonces, cuando empieza a ver esto, mi primer consejo sería la observación de tu persona, literal, sí, anótalo, sí, ve haciendo un registro, porque todo esto te va a ayudar a irte entendiendo mejor. Yo conforme fui haciendo esta lista de rasgos, entendí qué era lo que a mí me detonaba y qué era lo que me iba ayudando. Entonces, mi consejo es la observación y la primera validación que tenemos que tener son las de nosotras mismas, porque pues si no me valida un doctor, no me validan mis papás, no me valida mi trabajo, lo que sea, entonces yo no existo, entonces yo no siento. Creo que la primera validación que debe existir es la de nosotras. Y lo que te puedo decir es que cuando yo empecé a validarme, empecé a pedir las acomodaciones que necesitaba, que literal un día llegué con mis aislantes de ruido a la oficina, empecé a decir, ah, ciérrenme esta turbina de lo del aire acondicionado porque me vuelve loca y empecé a trabajar más tranquila. Entonces, lo primero que empezó fue que yo me validé. Yo fui la que empezó a tomarse esto como lo que era, porque es bien fácil que te tomas todo como soy incómoda, soy rara, estoy loca, eso sí te lo tomas en serio, pero cuando ya sabes del diagnóstico, hay muchas personas pasamos este proceso de duelo. Entonces, para mí fue primero fue difícil, yo decía esto no puede ser, y ya después cuando lo acepté, empecé a tratarme con más amor. Entonces, lo primero, darte el amor que no te estuvieron dando otras personas por lo que sea, y darte esa validación, y empezar a tomar tu voz para hacerlo, y compartirlo con otras personas. Busca tu red de apoyo, busca un lugar seguro, porque los hay, y por eso es que vemos estas personas, tú, yo, haciendo todo esto, para poder conectar con estas mujeres, y me enfoco mucho en mujeres porque al final, pues, soy una, nos pasó lo mismo, y es por eso que estamos haciendo esto, para que no estén solas. Entonces, empezar a buscar la información, creo que ya poco a poco vemos un poco más de creadoras y un poco más de mujeres que estamos compartiendo nuestra experiencia para que no pasen lo mismo que pasamos nosotras. Y empezar a, pues si soy, bueno, yo lo hice, si empezar a, soy incómoda, pues al menos voy a ser incómoda, pero en mi bien, en pro de mí. Entonces, yo no me voy a estar metiendo en conversaciones que no me interesan, no voy a estar en espacios con mucha gente, no voy a comer esto porque a mí no me gusta y no me importa que lo haya hecho tu abuelita con mucho amor, no me gusta la textura. O sea, tratar de priorizarte, porque eso es lo principal y a partir de ahí empieza este camino. me encantó lo que dijiste, Angie, esta parte de si voy a ser incómoda, pues voy a ser incómoda estando cómoda conmigo misma, ¿no? O sea, me parece perfecto porque de todas maneras yo también soy de la idea y hasta me cayó el 20 apenas que como que ya vas asociando y entendiendo mucho de ti misma. Entendí hasta apenas, de todas maneras, no le caes bien a la gente, esa es la verdad, esta es la realidad, no le caes bien a mucha Detectan, o sea, como que notan que eres neurodivergente, ni siquiera lo has dicho y te rechazan y te sí, joden. exacto, te hacen como dices, yo también sufrí un montón de bullying y todos los autistas que he conocido hasta ahorita, o sea, a lo mejor por ahí habrá alguno que no, pero por lo menos la gran mayoría de nosotros fuimos esos a los que agarraban de sus mensos, la verdad. Sí. Y yo lo decía en el podcast antepasado, nos huelen, se dan cuenta de que somos distintos y nos tratan así, nos tratan como diferentes. Si ya de por sí te tratan mal, pues ya, ¿qué importa? ¿No? Ya suelta eso. Y de hecho, a mí me ha ayudado mucho el diagnóstico para eso, porque ya sé que no es mi problema. Yo sentía que yo era un error. Y ahora yo Sí. digo, no soy un error, simplemente soy distinta a mucha gente que conozco y eso no me hace ser un error. Como dices, las adaptaciones ahora ya no me interesa. Si me veo mal, porque a mí me regaña lo de los audífonos, que decías hace ratito, Angie, a mí me regañaban por traer audífonos, que es de A mí mala también. educación.
que es de mala educación porque la gente no sabe si te van a hablar. Entonces me veías intentando no llevar los audífonos, a pesar de que yo sabía que me sentía mejor con los audífonos. Y ahora Sí. digo, me vale gorro. Ahora sí, Sí, a mí también, y ya llega un punto en el que también yo no entiendo por qué la gente les dices que eres autista, porque esa es otra, que ya dices, soy autista, pero no pareces, hablas muy bien. Y yo, puta madre, entonces soy autista, no soy autista, ¿no? O luego te dicen, o luego hay gente que sabe que es autista y te empieza a tratar como si estuvieras tonta. Entonces yo no sé qué pasa en la cabeza de la gente que, una, soy autista, no pendeja, esa es una. Dos, pues sí, y siempre lo digo, soy autista, no pendeja, ¿no? Y de hecho de pendeja no tengo un pelo. Pero además de eso, entonces ahora empiezan a invalidarte, porque te voy a decir algo, y espero no sonar mal y espero plasmar mi idea, pero si físicamente no eres fea, no, o sea, estás como dentro pues de la aprobación social, porque aparte es como, o sea, es subjetivo para cada persona, a mí lo que me gusta no le gusta a otra gente y tal, para unas personas yo puedo ser fea y para otras personas no, pero si la mayoría de las veces te consideran atractiva, entonces como que te perdonan que seas rara, pero no te perdonan que digas que eres diferente. Porque es como, no, cállate, tú te ves bien, tú llamas la atención, le gustas a mucha gente, entonces no puedes ser rara o no puedes, entonces te lo toman como de, ya tienes demasiados beneficios, ¿por qué quieres un beneficio más que es el de la discapacidad? Entonces es como bien extraño toparte con esa gente y luego que además te digan, no, es que no pareces, porque tú hablas bien, porque no hablas monótono. Y cuando te vas dando cuenta y vas estudiando las cosas, te notas, y al menos te digo como me pasó ayer, que yo tengo varias cosas, hasta mi forma de hablar, mi forma de pronunciar las palabras, todo, que sí es distinto. No se nota mucho, pero es distinto. Pero por algo estoy a nivel de apoyo uno. Y entonces te hacen sentir que, pues no, que todo lo puedes hacer y que estás exagerando y te cargan de chamba, te hacen forzarte a estar en ambientes que no puedes y demás y todo. Y después empieza el pensamiento de autodesvivisión, ¿no? de hecho, por eso nosotros tenemos tan altos niveles de casos, justamente. O sea, yo creo que la gran mayoría de nosotros lo ha pensado, por lo menos. Habemos algunos que lo hemos intentado, algunos a lo mejor solo lo han pensado, pero es muy común en nosotros justamente porque estamos en un mundo que no está hecho para nosotros y donde no sabemos por qué no estamos encajando. Entonces, las respuestas son necesarias. A mí cuando busqué el diagnóstico me dijo un psiquiatra, psicólogo, no sé qué era, me dijo, ¿para qué quieres el diagnóstico si tú eres funcional y ya estás grande, ya eres adulta? A mí me lo dijeron, sí. Pero Sí, es sí. que yo te agradezco, ¿eh? Si alguien está buscando diagnóstico y te dicen eso, mándalos a la fregada, porque esto que nosotros hicimos de buscar nuestro diagnóstico y dar respuesta a todo, nos ha ayudado cañón. A mí en lo personal, la verdad, me dio tantas respuestas que pude volver a ver toda mi vida desde mis ojos, desde unos ojos más compasivos, Sí. entenderme desde mi infancia diciendo, güey, o sea, no eras una niña torpe, tonta, al momento de que no entendía yo porque soy muy literal. Entonces, ves que ya te lo había dicho, yo soy súper literal. Entonces, esta literalidad me decían, es que te haces pendeja, te haces. Y yo, no, de verdad, yo entendía eso, ¿no? Entonces, era muy Ah, difícil. también me decían eso, de que me hacía pendeja, y luego también yo era torpe como yo soy hasta la fecha, me torzo mucho los tobillos, tengo varios esguinces de tercer grado en ambos tobillos y demás, todo siempre estoy con golpes y demás. Pero además era como de, ay, ¿quieres que te ayuden? ¿Quieres que te traten bonito? Digo, no estaría mal, porque la verdad es que toda la vida me bulearon, entonces que me trates bonito, de verdad no lo tomo a mal, pero es como esta parte de que te quieren callar y te quieren, como que eras incómoda sin saber que eras distinta, pero ahora que sabes distinta, entonces te quieren callar porque sigues siendo incómoda. Exacto, tienes toda la razón. Y pues por eso hay que ser, por eso este espacio y muchos otros espacios, este no es el único, ¿no? Este espacio está para eso, para que nosotros seamos, para las personas a las que les interese saber más del tema, porque pues al final de cuentas, el hecho de que seamos incómodos va a ser toda la vida. O sea, ya me queda muy claro que no importa qué haga, ya no tengo, pues, como que ya no tengo la ilusión de que algún día voy a encajar. Ya sé que para mucha gente no va a encajar y curiosamente entrar en este mundo me hizo encajar porque me llevo muy bien con la gente con la que es autista, lo que jamás en mi vida me había pasado. Me estoy llevando muy bien con gente autista y me encanta cómo es la gente autista, me fascina cómo piensan, concuerdo muchísimo con ustedes, porque yo soy igual, ¿no? Entonces, es la primera vez que tengo un grupo en el que sé que me entienden cuando yo digo, es que ya estoy cansada, es que ya me duele la cabeza, es que ya tengo saturación de personas. No me cuestionan, oye, eres una payasa, ¿por qué ya te cansas? No, no hay cuestionamiento, hay entendimiento. Y eso es lo que a mí me encanta de esta comunidad, porque aquí nos entendemos y nada más aquí. Así que, pues, Sí. bueno, no sé si me puedas decir, Angie, a qué redes sociales te pueden seguir, porque además tienen que seguir a Angie, tiene contenido padrísimo. De verdad, a mí me gusta mucho tu contenido.
No sé si nos puedas dar en dónde te puede seguir la gente para que Claro que sí. Digo, no te preocupes, a mí también me pasa. muchas ideas. Sí, muchas gracias de verdad por crear este espacio. Yo también me siento súper integrada y súper contenta. Sorry, hablo demasiado, doy demasiado contexto. Por favor, síganme en mis redes. Estoy en TikTok como La Ausista. No sé si haya manera como dejarlo Yo lo en pongo, pantalla. lo voy a poner. No te- En mi perfil trato de compartir mi experiencia de cómo yo vivo el autismo, de cómo me voy dando cuenta de que hay cosas que no sabía que eran del autismo, algunos tips, también mi forma de pensar, y pues uno que otro video también chistosón, porque medio, mi personalidad es mucho de que también que ser un poquito simpática. La agarré como enmascaramiento, pero la verdad es que es parte de mi personalidad, entonces también me van conociendo un poco. Es mi día a día, pero tratando de ayudar a los demás. Claro que contesto mensajes, claro que contesto comentarios. Me ha ayudado mucho también a entender que no estoy sola y también muchas personas pues me puedo dar el gusto de saber que tampoco se sienten solas y se relacionan con mi contenido. Entonces van a tener la explicación con artículos, experiencias personales, algo chistosón. Entonces, pues espero que les guste y muchas gracias, Sabi, por todo. No, al contrario, muchas gracias a ti, Angie. Para todas las personas que nos siguen y que nos escuchan a través de Spotify, ahí va a venir en la descripción para que puedan seguir a Angie, porque pues no van a poder verlo, obviamente, porque no es visual. Bueno, el punto es que ahí lo voy a poner en la descripción. Y pues les agradezco a todos por escucharnos nuevamente en este capítulo de Identidad Neurodivergente. Les quiero recordar que la neurodivergencia no necesita cura, necesita comprensión y respeto. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.